A veces creemos que somos lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos, pero es importante lo que el otro piensa, sobre todo el que tiene que ofrecer algún tipo de servicio, mantener una reputación. Y quiero que con Percy García, que es un experto manejando situaciones de esta, porque trabaja con una transnacional, el Grupo Comercial de Comunicaciones, él es gerente regional de esa empresa, cómo manejarnos. Yo pienso que me veo de una manera, pero realmente, y en este espectro tan rápido, ágil, volátil de la tecnología que comunica rápidamente y te afecta para bien o para mal, cómo manejarnos que esa reputación que hayamos construido no se vea afectada de manera negativa si de repente cualquier persona toma una cuenta fantasma o un ejército de robots, todas esas cosas. ¿Cuál es la respuesta a eso? Mira, la imagen de una institución, de una persona, un líder político, un líder empresarial, un comunicador como tú, es su activo más importante y no puede ser dejada a la libre espontaneidad de lo que yo hago en tanto periodista, en el caso tuyo, comunicador. La imagen de una persona es como un vaso vacío, de una empresa también. Y la pregunta que yo siempre le hago a un cliente es, si tú tienes un vaso vacío, ¿qué es la imagen de tu empresa tuya? ¿Tú la llenas ese vaso, deja que otro lo llene? Si tú no te preocupas de manera planificada y de manera inteligente de llenar ese vaso, que es tu imagen, con el contenido que tú quieres proyectar, otro te la va a llenar y entonces hay espacio para que un tercero venga con trascendido, con esos fake news y pueda perfectamente de un día para otro descapitalizar todo el trabajo que tú has hecho durante muchísimos años. Lo que nosotros generalmente decimos es, mira, tú no puedes vivir la cotidianidad de tu marca personal, de tu marca empresa, sin tener claro cuáles son los posibles escenarios críticos. Es decir, un Giomar García, que es un influencer, mejor dicho, un influyente, para distinguir esos conceptos, en el ecosistema de la comunicación de la República Dominicana, debe considerar que hay varios escenarios críticos que tú tienes que tenerlo claro, que pueden afectar tu imagen. Como tú lo habían dicho, un trascendido, eso, que puede pasar algún incidente, que una familia, que cualquier, de alguna manera, actividad hecha por tercero o por la casuística de la vida, que efectivamente pueda afectar tu reputación y tu imagen, tú tienes que tenerla prevista. Y tienes que tener planes de contingencia para eso. Y a eso es un poco lo que se dedica uno. Por supuesto que siempre va a haber imprevisto, pero como decía MacArthur a sus generales, yo no me gustan las improvisaciones, pero las acepto siempre y cuando las planifiquemos con tiempo. Percy García es la expresión de la nación dominicana, de la esencia que aspira siempre a emigrar. Percy emigró unos años, le correspondió vivir y formarse en el exterior. Se tiene otra perspectiva de la vida cuando, como isleños que somos, nos damos un brinquito a otros lugares, ya sea esporádicamente o de manera constante, residente en otros lugares, y retornar al lar nativo. ¿Es diferente? Es diferente. Tú sabes que, hablando de imagen, cuando tú te vas, eres dominicano, te vas a un país como Chile, Colombia, hay estereotipos, ¿no? Entonces tú eres un profesional de la comunicación, pero lo único que se habla es que, y tú sabes bailar, ¿no? Y son buenos para el merengue, ¿no? Y el morenito, o sea, yo redescubrí que no era negro ahora que volví a Dominicana, porque me fui a Chile, era negro. Después me fui a Centroamérica, pensé que en El Salvador, que no había negro tampoco, entonces eres negro. Y hay ese tipo de estereotipos. Yo hay cosas que me doy cuenta, y ahora volviendo a Dominicana lo reafirmo. Cuando tú emigras y tú eres un profesional, tú tienes que trabajar el doble y formarte todos los días para tratar de ser mejor. Porque es la única manera que un profesional extranjero puede hacer una carrera relativamente destacada en el extranjero. Tiene que trabajar el doble que el local y tiene que agregar valor más que el local. Y cuando vuelves a Dominicana, después de mucho tiempo fuera, entonces te encuentras con tus sabores, con tus olores, con tus costumbres y tu gente, pero en esencia, profesionalmente, sigue siendo un extranjero. Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en comunicación. Comunicación social. Las demás herramientas aprendidas en otras academias, ¿dónde? ¿En Chile? ¿En qué otros lugares? En Chile tuve varias formaciones, en Barcelona, en España, en Estados Unidos, en Minnesota específicamente,
y en Costa Rica, en el INCAE de Costa Rica. Y por supuesto creo que la escuela más importante es esa, digamos, trayectoria que tú tienes en empresas con gente que son verdaderamente buena en toda Latinoamérica. Aquí en el continente tenemos mucha gente buena, buenos mentores profesionales y empresarios con los que me ha tocado trabajar. Recuerdo a don Juan Federico Salaverría, que es el chairman del grupo a la multinacional donde yo pertenezco, que él siempre dice que hay que contratar personas que sean mejores que tú, porque son los únicos que te van a enseñar y te van a direccionar tus actividades y te van a hacer crecer. Pero no se puede ser mediocre entonces. Nunca, nunca. Tienes que ser bueno y si eres extranjero, agregar más valor que otro, pero rodearte de gente que sean mejores que tú. Y cuando te toque contratar, tomarte todo el tiempo del mundo para hacerlo y garantizar que sean los mejores, porque tú vas a aprender de ellos. Manteniendo la esencia, la identidad de dominicano y todo eso, hacer algo como de desdoblarse cada vez que se cambia a un terreno diferente, adaptarse. Reinventarse. ¿Es necesario? Es necesario, Geomar. Yo creo que yo voy a volver a lo mismo. Como no hay recetas en este quehacer donde nosotros nos formamos, que es la comunicación, y pasar de comunicación desde la perspectiva que lo estudiamos en la UAS, que era más un tono, era un poco a periodismo, ¿no? Y hoy en día temas de relaciones públicas, y tú tienes que irte más a un ámbito mucho más estratégico, mucho más comercial, donde necesitas otras habilidades, ¿no? Donde necesitas tener, de alguna manera, otras capacidades y otras visiones. Tú entonces tienes que volverte, como tú lo decías, un profesional con una mente más líquida, más práctica, y saber que de lo que se trata es de mutar un poco, ¿no? Tienes que mutar. Tienes que entender que va evolucionando, que las habilidades de las que tú sales de la universidad ya no te sirven 2 o 3 años después y que incluso las que tenemos hoy no nos van a servir mucho, y entonces te das cuenta que para poder tener cierta relevancia fuera del país y tenerla en tu país, tienes que estarte reinventando todos los días, reinventarte tú y reinventar tu empresa. La inteligencia artificial, que casi lo puede todo, te genera ideas, te produce textos completos, ya uno ni sabe cuándo es. Debe ser un experto en el asunto para detectar que eso no es humano, que eso fue producto de un algoritmo o de una programación, de ese tipo de cosas. ¿Cómo ha sido el paso de lo análogo, nosotros como inmigrantes digitales, no nacidos en la era digital, no nativos, cómo ha sido ese paso? Mira, yo creo que la tecnología y la inteligencia artificial es algo que no hay que temerle. Se habla mucho, no, van a sustituir el trabajo. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir a Sudáfrica hace unos años atrás a discutir con el sector empresarial de la comunicación y de la educación el tema de cómo absorber el tema de la inteligencia artificial. Y yo exponía en su momento, ella decía que la inteligencia artificial no tiene que ver con tecnología o con la capacidad que tenga de sintetizar cosas, sino tiene que ver básicamente con cómo aceleramos los procesos en este mundo de la velocidad. La inteligencia artificial, el tema es muy sencillo, tiene que ver con las preguntas que tú le hagas. Tú le haces una pregunta básica y él te agarra el algoritmo, recoge todo lo que hay en el mundo, te lo sintetiza y te le da, porque lo que da son productos básicos. Pero cuando los humanos y tú humano, te capacita y entiende que de lo que se trata es de saber hacer las preguntas y que no solo va a ser una, sino que un conjunto de preguntas que tú tienes que hacerle a la inteligencia artificial para que te facilite el trabajo de suerte tal que aquello que te tomaba tiempo en encontrar información para transformar en inteligencia y tomar decisión, porque él no toma decisión por ti, sino que la tomas tú. Cuando tú entiendes que de eso se trata la inteligencia artificial, entonces se te vuelve tu mejor recurso. No debemos tenerle miedo a la tecnología y mucho menos a la inteligencia artificial. Ojalá se siga desarrollando a la velocidad que quiera y que autopoyéticamente se pueda generar. No me preocupa la inteligencia artificial, me preocupa que los seres humanos no nos estemos preparando para volver a la inteligencia artificial nuestro mejor socio en el tema de manejar la complejidad que hoy nos implica vivir este mundo y sobre todo saber tomar decisiones en el momento adecuado, con las herramientas adecuadas y con algo que para los empresarios es lo más importante hoy en el mundo, y eso sí es transversal: garantizar certidumbre. Un periódico antes ponía en su primera plana la tirada de ese día, 50.000 periódicos, 100.000 periódicos, pero ya una cuenta de Twitter, de Instagram, un influenciador, un influyente, un influencer,
un youtuber tiene 1 millón, 2 millones, 5 millones, 100 millones de seguidores. ¿Cómo luchar? Se planteó tesis sobre esto de los medios tradicionales ahora enfrentados. No es un enfrentamiento, es una alianza. ¿Cómo debe manejarse ese ecosistema? Entendiendo que es un ecosistema. Es decir, no hay que luchar contra eso. El tema es cómo nos incorporamos. Si el periódico de papel quiere meter los mismos contenidos en una plataforma que es mucho más rápida, mucho más líquida, donde cualquiera puede, son prosumidores, que son consumidores y productores de contenido, ahí es donde está el problema. En la medida en que entienden el concepto que toca decir, que es un ecosistema donde hay un segmento de personas que efectivamente es impactado por ese medio y otro que somos impactados por el tradicional periódico y construimos contenido para cada uno, porque todo tiene que ver con entender. Te lo digo muy rápidamente. Amazon, Blockbuster, todo el mundo teníamos un Blockbuster a la esquina de la casa. Dejó de existir porque invertía millones de dólares en entender qué tenía que hacer para ser el mejor distribuidor de video. Y vino Netflix y se cambió la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser la mejor empresa de contenido para el entretenimiento en casa? El tema no son cómo se compone el ecosistema, tiene que ver con las preguntas que nos hacemos. El tema no es qué mejor cámara yo compro para tener el mejor programa de televisión, es cuál es el contenido que yo tengo que trabajar para que sea atractivo para un segmento de individuos que lo demandan y cómo yo puedo entregarle el mejor producto. Entender en qué negocio estoy. Y muchos medios no han entendido todavía cuál es su negocio. Creen que de imprimir periódicos. Todavía están en aquella época romántica que era entretener. Se le olvidó el tema de educar. Son malos entreteniendo y entran en una competencia que no van a ganar para informar. Nunca un periódico de impresión le va a ganar a una plataforma digital en informar, sabiendo que el 80% no informa, sino que dice lo que le da su interés y no necesariamente lo que es la verdad. Y entonces hay que preguntarse ahora mismo, como dice una periodista muy famosa, no se trata de ser imparcial, se trata de decir la verdad y ser objetivo. Garantizando tu opinión. Los medios tienen que preguntarse en qué negocio están. Tienen que preguntarse qué es lo que está demandando sus usuarios y si están dispuestos a ofrecérselo. Y si no, mutar. Muy didáctico. Gracias a Percy García. No somos familia sanguínea, digamos, pero sí hermanos de la vida. Coincidimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero él tuvo la visión de viajar, conocer más el mundo y vivir en diferentes países. Ha acumulado una experiencia envidiable, bien formado, gerente regional del Grupo Comercial de Comunicación y ha retornado a República Dominicana con salidas de vez en cuando, pero se mantiene muy actualizado. Una conversación muy interesante sobre comunicación moderna. Gracias a ustedes por acompañarnos con este contenido de Influyentes con Geomar García.